It is a great privilege to be with you, Es un privilegio el estar con ustedes, even though we don't see each other heart to heart, and we can, especialmente ahora que no nos vemos frente a frente, de corazón a corazón. but the Lord is good and He's amongst us. El Señor es bueno con nosotros y estamos acá. I do believe that the Holy Spirit touches our hearts today. Creo que el Espíritu Santo toca los corazones de And cada uno He will give us a good food, spiritual food. y Él nos dará un buen alimento, un alimento espiritual. Our subject today is called the benefit of God's law. El tema es el beneficio de la ley de Dios. We are living in a world where every morning and every night laws are continually changing. Estamos viviendo en un mundo en que del día a la noche las leyes están cambiando. You know, we humans look like we cannot make laws that are eternal. Los humanos aparentemente no podemos hacer leyes que sean eternas. Whatever was good yesterday is not good today. Lo que era bueno ayer ya no es bueno para mañana. Whatever is good today, maybe tomorrow will not be good either. Y lo que es bueno hoy, ya mañana ya no es bueno. And obviously, laws, human laws that are changed, Y humanamente hablando, estas leyes que cambian affects our behavior and our social relationship. afectan la forma de cómo nosotros nos comportamos y nuestras relaciones. In the family, En la familia, in the church, en la in iglesia, society, en la sociedad, in the entire world. en todo el mundo. But praise be the Lord, Pero aparte de todo eso, agradecemos a Dios because He gave us one single law porque Él nos dio una sola ley that is so firm, que es tan firme so right. y tan justa, That's why it's eternal. por esto es eterna It satisfies the needs of all life's aspects. y satisface las necesidades de nuestra vida en todos los aspectos. I'm wondering how ministers, pastors, priests are speaking against the law of God. Me pregunto cómo pastores, ministros, sacerdotes hablan en contra de la ley de Dios. When the law of God establishes to us the best scenario of life. Cuando la ley de Dios nos muestra el mejor escenario para nuestra vida. I would like to share with you a few aspects of the law of God. Me gustaría mencionar algunos aspectos de la ley de Dios. The law of God is the reflection of His character. En primer lugar, la ley de Dios es un reflejo de su carácter. So by respecting the commandments of the Lord, Cuando respetamos los mandamientos de Dios, we have the tendency to project, to reflect His character more and more. reflejamos su carácter más y más. The law of God is the foundation of His government, La ley de Dios es el fundamento de su gobierno and it cannot be changed y no puede ser cambiado without creating a great conflict or revolution in the universe. sin crear una revolución y un gran conflicto en el universo. You know what is very interesting? Lo que es interesante, When people are debating if we are under the law or not, cuando las personas debaten si estamos bajo la ley o no, if we don't lie, don't steal, don't si commit nosotros adultery, no mentimos, no robamos, no cometemos adulterio, if we respect the Ten Commandments, si respetamos los 10 mandamientos, we don't do a service to God. no le damos un servicio a Dios. We do a service to ourselves. El servicio no lo hacemos a nosotros mismos. The Lord tells us, El Señor nos dice, look, miren, my son, mi hijo, my daughter, mi hija, if you choose to respect and obey si ustedes escogen respetar y obedecer the commandments, los mandamientos, you do a service to yourself. ustedes se hacen un servicio a ustedes mismos. Because if you choose not to lie, Porque si ustedes escogen no mentir, you will be happy. ustedes serán felices. If you choose not to steal, Si ustedes escogen no robar, you will be happy. serás feliz. If you choose not to kill, Si tú escoges el no matar, it will be in your benefit. será en tu beneficio. So in other words, En otras palabras, when our Heavenly Father cuando nuestro Padre have created ha creado this universal law, esta ley universal, He created this for the benefit and happiness of the inhabitants of the universe. Él creó y estableció esta ley para la felicidad de los habitantes de este mundo. Sure, there was someone, an enemy, Entendemos que hay un enemigo
that wanted to attack God. que quería atacar a Dios, But he could not do that openly without discrediting himself. pero él no podía hacerlo abiertamente sin desacreditarse al mismo. And then he tried to attack the law of God. Entonces él comenzó a atacar las leyes de Dios. But when we attack the law of God, Cuando se ataca a la ley de Dios, we make an attack on the character of the lawgiver. en realidad estamos atacando el carácter de aquel que dio esa ley. So if I'm a pastor Sí, como pastor, and I come to you and tell you that the law of God doesn't need to be obeyed anymore, yo vengo y te digo que la ley de Dios no debe de ser obedecida más. in reality I make an attack to the character of God. En realidad yo estoy atacando el carácter de Dios. Lucifer attacked the law of God. Lucifer atacó el carácter de Dios And by attacking the law of God, he attacked the character of the y Creator. al atacar la ley atacó el carácter del Creador. He says the angels are perfect. Él dijo, los ángeles son perfectos. And because we are perfect, we don't need to keep the law. Y porque somos perfectos no necesitamos guardar la ley. But he said that we are perfect. Él dijo, nosotros somos perfectos. The definition of perfection for the angels, La definición de perfección para los ángeles it was the obeying the law of God. era el obedecer la ley de Dios. Sure, the language that the law of God is expressed in heaven Por supuesto que el lenguaje que se utiliza para expresar la ley de Dios en el cielo is totally different. I mean, a little bit different than the expression of es human language. diferente de la manera como se expresa en el lenguaje humano. Pero Is the same substance. tiene la misma sustancia. So if we want to talk about perfection, Pero si queremos hablar de la perfección the definition y definirla, is just obeying the Ten Commandments. es solamente obedecer los 10 mandamientos. So it is so very important for us Así que es muy importante para to nosotros understand that the Lord, el comprender que el Señor, our God, nuestro Dios, it's a Father. es un Padre. Why it's a Father for us? ¿Por qué es un Padre para nosotros? Because He gave us a blessing Porque Él nos dio una bendición in His letter of love, en su carta de amor, which is the Ten Commandments. que es los 10 mandamientos. Now, when we talk about the benefits of the law of God, Cuando hablamos acerca de los beneficios de la ley de Dios, I want to say quiero decir that Apostle Paul que el apóstol Pablo, was very discouraged que él estaba muy desanimado when he realized cuando él se dio cuenta the spirituality of the Ten Commandments. la espiritualidad de los 10 mandamientos. He said, Y él dijo, when I knew the substance of the law of God, cuando yo comprendí la sustancia de la ley de Dios, I died yo morí and sin resurrected. y el pecado resucitó. So we are looking today in a world, Estamos viendo nosotros ahora en este mundo all the supermarkets, todos los supermercados, all the stores, todas las tiendas, even in the streets, aún en las calles, they want to put video cameras quieren poner videocámaras with a super biotechnical scanners con un escáner que es tan potente that can read your temperature. que puede leer aún la temperatura de tu cuerpo. And I was wondering, Y yo me preguntaba, wow, these type of cameras ¿este tipo de cámaras does God have son de las que Dios tiene for us humans para nosotros humanos, to scan our sin, para escanear el pecado our daily, every hour, cada hora, every morning, cada mañana, every evening? cada tarde? And the scanner of God Y este escáner de Dios is more advanced than the scanner of these guys. está más avanzado que el que quieren utilizar acá. They can take just the temperature, Ellos solamente pueden tomar la temperatura and later on, y más adelante they want to develop scanners that can read our mind. quieren desenvolver o inventar un escáner que pueda leer aún la mente. I hope that time will never come. Yo espero que ese día nunca vendrá, But I am so happy pero estoy feliz that God does have in His law que Dios tiene en su ley, a sufficient ability tiene tal habilidad
to scan our emotions, puede escanear nuestras to emociones, scan our thoughts, nuestros to pensamientos, scan our intentions, nuestras intenciones, all our actions, todas nuestras and acciones the reasons of our existence. y la razón de nuestra existencia. So that's why the law of God, Y es por eso que la ley de Dios it establishes what's north and what is south. establece lo que es el norte y el sur. The law of God gives a sense of normality in society. La ley de Dios nos da una sensación de algo normal en la sociedad. I remembered one of the greatest Protestant preachers, Yo recuerdo de uno de los más grandes predicadores protestantes, Spurgeon. Spurgeon. He said, Y dijo, if you want to destroy the gospel, si ustedes quieren destruir el evangelio, remove the law of God from it, remuevan la ley de Dios de él and you destroy the gospel. y van a destruir el evangelio. So God's law, Así que la ley de Dios it's a blessing for humanity. es una bendición para el ser humano. If you are still alive Si estás todavía vivo and God protected you, y Dios te ha protegido, if there are laws, good laws in the lands, si hay buenas leyes en la tierra, is because they extract their substance from the fundamental law of God. porque ellos extrajeron la sustancia de esos mandamientos de Dios. So it is very important to praise the Lord Por eso es importante agradecerle a Dios for such a gift. por tal don. So the benefits of respecting God's law. Ahora, ¿cuál es el beneficio de respetar la ley de Dios? The law of God witnesses the great conflict. La ley de Dios es un testigo de este gran conflicto. The obedience to the law of God, La obediencia a la ley de Dios it is a condition for our happiness. es una condición para nuestra felicidad. The law of God guarantees the freedom of conscience. La ley de Dios garantiza la libertad de conciencia. The law of God guarantees the individual rights. La ley de Dios nos da a cada uno de nosotros como individuos derechos. The law of God protects the free moves of citizens. La ley de Dios permite el movimiento libre de los ciudadanos Protects the free moves, yes, of the citizens. y los protege. The law of God makes us to act responsibly La ley de Dios nos hace actuar responsablemente in regard to the happiness of the people around us. con respecto a la felicidad de aquellos que nos rodean. And now something very, very important, brothers and sisters. Ahora, algo muy importante, queridos hermanos y hermanas. The law of God, La ley de Dios it's objective. tiene sus objetivos. It's not subjective. No está sujeta a nada. You know what is important? ¿Saben ustedes lo que es importante? When God gave the 10 Commandments to the people of Israel, Cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, He gave it in an objective manner. se lo dio en una manera objetiva. Why? ¿Por qué? When God gave to Moses the 10 Commandments, Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, He gave it for them se los dio para ellos, to obey obedecerlo and respect. y respetarla. By doing this, Al hacer esto, the entire nature toda la naturaleza of the people of God will change. del pueblo de Dios cambió. And by doing this, Y al hacer esto, they had the obligation ellos tenían una obligación to do evangelism para hacer el evangelismo with the nations around them. con las naciones que los circuncidaban. God Dios, says you must share this gospel with the people ustedes deben de compartir este evangelio con los pueblos through the power of the word a través del poder de la palabra and with the power of example. y con el poder del ejemplo. But the Hebrews Pero los hebreos failed to do this. no pudieron hacer esto. That's why God was so objective. Por eso es que Dios ahora estaba en esta situación. I give you the law Yo les doy la ley that you may share the para que law. ustedes compartan la ley. The law was a gift. La ley era un don, The law was a light, the light. era una luz. But the people of Israel, Pero el pueblo de Israel, they covered ellos cubrieron the light. esa luz. They kept the law in a selfish manner for themselves. Y ellos mantuvieron esa luz para ellos mismos. They refused to share the light with the people. Ellos rehusaron compartir esa luz. You know what happened? ¿Y saben qué sucedió? They lost the taste and the flavor for the law of God. Entonces ellos perdieron ese
sentido que ellos deberían de haberle dado a la ley de Dios. They lost the savor, or what is the taste, the flavor. Ellos ya no tenían ese sabor para darle a la ley de Dios. They were not attracted to the law of God anymore. Ellos no estaban atraídos a la ley de Dios más. And guess what? Y entonces, ¿qué sucedió? They corrupted their character. Entonces ellos corrompieron su carácter. Yes, they corrupted Sí. their character. Ellos corrompieron su carácter. The nations around Las naciones de alrededor, saw the hypocrisy of the Hebrew nation. ellos vieron la hipocresía de la nación hebrea. Why? ¿Por qué? They noticed Porque ellos notaban that they have a law, que ellos tenían una ley, but they don't respect the law. pero no la respetaban. That's why they lost the credit. Es por eso es que ellos ya no tuvieron más crédito con estas naciones. And this is an historical example Y esto es un ejemplo histórico for the people of God para el pueblo de Dios in the New Testament. en el Nuevo Testamento. We can do the same thing like them. Podemos hacer lo mismo We receive que the, ellos. we receive the great truth, which is Christ. Nosotros podemos recibir esta gran verdad que es Cristo. We received Christ in the Ten Commandments. Recibimos a Cristo en los 10 mandamientos, But if we don't love the Lord Jesus Christ, pero si no amamos al Señor Jesucristo, we will lose the substance of the law. vamos a perder de vista la sustancia de la ley de And we will Dios. not have a taste, Entonces no tendremos más este sabor an appetite for the Ten o Commandments. un apetito para los 10 mandamientos. And we will lose our character Perderemos nuestro carácter and our influence y nuestra influencia with también the people around the world. con el pueblo que está alrededor nuestro. I remember, brothers and sisters, Me acuerdo, hermanos y hermanas, Samson, Samson he was a judge. era un juez And he's supposed to share the gospel with the Philistines. y él tenía que compartir el evangelio con los filisteos. Who is more capable to share the law with someone if not a judge? ¿Quién tiene mayor poder de compartir algo si no es un juez? So look at Samson. Puede ver a Sansón. He is a judge Él era un juez and he hides the law. y él escondió la ley. When he went in Timnah, Cuando él fue a Tidnap, in the city of Philistines, en la ciudad de los filisteos, everybody was shaved. They were, shaved, bald. todos se habían cortado el cabello And Samson had a long hair. y Sansón tenía un cabello largo. And they asked him, why do you act so unsocially? Y entonces le preguntaron, ¿por qué tú actúas de una manera insociable? Why do you wear long hair? ¿Por qué tú usas ese cabello largo? And Samson was embarrassed Y Sansón estaba avergonzado of the law of God. de la ley de Dios. He was ashamed of the law of God. Él se He was avergonzaba embarrassed. de esa ley. And he tried to hide. Y él trató de cubrir. What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Le preguntaba. He didn't want to say that he's a judge. Y él no quería decir que él era un juez. Because a judge Porque un juez has a special behavior, tiene se muestra de una manera tal has a special ability to understand the values. So, y él tiene una manera especial de entender los valores. and slowly, Y poco a poco he lost the privileges of being a judge. perdió los privilegios de ser juez. A judge Un juez without the law, sin la ley, without the conduct. sin conducta. Why do you don't drink wine? ¿Por qué no tomas vino? Oh, I have a religion. Oh, porque tengo una religión. And they start to laugh at him. Y comenzaron a reírse de él. And slowly, gradually, Gradualmente, poco a poco, he gave up his hair. él dio su cabello. Great Samson El gran Sansón in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. Great Samson El gran Sansón in the New Testament. en el Nuevo Testamento. The great Adventist family. La familia adventista. We don't drink alcohol. No tomamos alcohol, We are vegetarians. somos vegetarianos, We have a special dress. nos vestimos de una manera We keep especial, the Sabbath when the rest of the world keeps the Sunday. guardamos el sábado cuando el resto del mundo guarda el domingo. But all these wonderful truths, Pero todas estas verdades, if we don't share with the people around us, si no las compartimos con aquellos que están a nuestro alrededor, will make us to lose respect. vamos a perder el respeto. We will not trust this Nosotros vamos a respetar estos valores. and then we will become, instead of sustainers, supporters of the law, En lugar de sostener y apoyar la ley, we will become betrayers. vamos a convertirnos en unas personas que vamos a entregar
estos valores. So history repeats with every generation. La historia se repite de generación en generación. So God is an objective God. Dios es un Dios objetivo. And do you remember, brothers and sisters, Si ustedes se recordarán, queridos hermanos y hermanas, those that were keeping the Sabbath aquellos que guardaban el sábado without Jesus, sin Jesús, they betrayed Christ. ellos entregaron a Jesús. And those who kept the Sunday Y aquellos que guardaron el domingo, crucified lo crucificaron Jesus. a Jesús. What a sad story. Triste, muy triste historia. People that apostatized from the law of God, Las personas que apostatan de la ley de Dios united se unieron with a pagan religion. con la religión pagana. People that were, in quotation marks, Sabbath keepers, Aquellos que guardaban la ley de Dios, entre comillas, were basically the betrayers of the Son of God. fueron aquellos que entregaron al Hijo de Dios. It is important to understand Es importante comprender that we do have a great benefit que tenemos un gran beneficio, in not only the respecting the law, no solamente al respetar la ley, but seeing in the law pero al ver en la ley a gift of God. un regalo de Dios. In Psalm 40, verse 8, En el libro de Salmos capítulo 40, versículo 8, the Lord Jesus Christ el Señor Jesucristo tells his mission, nos dice de su misión: I delight to do thy will, O my God. el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agrandado, Thy law is within my heart. y tu ley está en medio de mi So corazón. do you understand what Jesus says here? ¿Ustedes entienden lo que Cristo dijo en este versículo? I delight to do thy will. El hacer tu voluntad me ha agradado. What is easier to say? ¿Qué es más fácil decir? To say, Lord, I delight to do thy will? ¿Es más fácil decir el hacer tu voluntad me agrada? Or I delight to have thy law in my heart? ¿O el decir me agrada tener tu ley en mi corazón? So when I say, I love to do thy will, O Father, Cuando yo digo el amo hacer tu voluntad, Padre, in reality, en realidad I say, Lord, I find pleasure in respecting and obeying yo digo, en realidad yo encuentro placer en obedecerte, your commandments. tus mandamientos. In another Bible verse, En otro versículo, Isaiah 42, verse 21, Isaías 42, 21, Jesus that finds pleasure in the will of God el mismo Jesús que encuentra un placer al hacer la voluntad de and Dios has pleasure in respecting the law, y tiene un placer al respetar la ley, he says that the purpose of his arrival on planet Earth y él menciona que el motivo por el cual él vino a este planeta Tierra is to magnify the law, es magnificar la ley, because the law is to make it honorable. y porque la ley es para hacerla honorable. But the law of God is honorable anyway. Pero la ley de Dios es honorable de cualquier forma. Why did Jesus need to come to reestablish the honor of the law of God? ¿Por qué tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y otra vez honrar la ley de Dios? If the law is honorable anyway. Si la ley ya es honrable You- de cualquier manera. You see, brothers and sisters, Ustedes pueden ver, queridos hermanos y my hermanas, dear friends, mis queridos hermanos, there was an amigos, enemy hay un enemigo that spoke evil against the law of God que habló en contra de la ley de Dios and dispossessed the law of God of the honor. y le quitó el honor. And that's why Christ came, Y es por eso que Cristo tuvo que venir to reestablish para restablecer the honor el honor and the dignity y la dignidad of the law of God. de la ley de Dios. And by doing this, Y al hacer esto, humanity la humanidad, gets again the esteem, la humanidad le vuelve the a dar respect el estima o el estigma y el respeto towards the law of God. hacia la ley de Dios. And that is a consequence to the Father, the creator of the law of Y God. como consecuencia le da lo mismo al creador de la ley de Dios. So what was the purpose of Christ's arrival? Entonces, ¿cuál fue el propósito de Cristo al venir a esta tierra? To magnify the law Es magnificar la ley in the mind of people, en la mente de las personas, to give them the letter and the spirit of the law. darles la letra y el espíritu de la ley. Is that beautiful? ¿No es esto maravilloso? And then, Entonces, by his life, con su vida by his sacrifice on the cross of y Calvary, al dar su vida en la cruz del Calvario, Jesus made the law honorable. Cristo hizo de la ley
honorable. The fact Este hecho, that there is a cross que hay una cruz on Golgotha, en Gólgota, proves prueba that the law que la ley cannot be changed. no puede ser cambiada. Even when it comes to the Son of God, Aun cuando viene al Hijo de Dios. and Christ gave the honor Y Cristo dio ese honor to the Father, al Padre but by magnifying the law al magnificarla, al engrandecerla on the cross. en la cruz. Another Bible verse, Otro versículo, Romans chapter 7 verse 12. Romanos 7:12. The law is beneficial for us La ley es beneficiosa para nosotros because Apostle Paul says that the law is holy porque el apóstol Pablo nos dice que la ley es santa and the commandment is holy y el mandamiento santo, and just justo and good. y bueno. So if the law is holy, Si la ley es santa, is just, es justa is good, y es buena, why do we need to reject the law of God? ¿por qué tenemos que rechazar la ley de Dios? I am looking today in the world, Estoy viendo y busco en el mundo over the nations, sobre las naciones. there is a hysteria Hay una gran histeria to make new laws para proclamar nuevas leyes that are conflicting with each other. que tienen conflicto entre ellas. Great politicians, Muchos políticos que son grandes mentes, leaders of different countries, los líderes de muchos países, they argue what laws should be implemented. ellos argumentan qué clase de leyes tienen que ser puestas en... They want to make a global government, Ellos quieren hacer un gobierno global, but they are not capable pero ellos no son capaces to produce a law de producir una ley to be for the benefit of citizens, que sea para el beneficio de todos los ciudadanos, like God's law. como la ley de Dios. All the laws, what I heard about the laws they want to do Todo lo que he escuchado con respecto a las leyes que ellos quieren establecer are laws detrimentally to the rights and happiness of son citizens. leyes que van en detrimento de la felicidad del ser humano. And that is proving Y esto prueba that man que el hombre cannot rule, no puede gobernar, cannot lead no puede guiar without having the right foundation. si no tienen el fundamento propicio, Time will tell. propio. El tiempo dirá. We can organize a government of dictatorship, Podemos organizar un movimiento de dictadores, but people pero el pueblo will feel va a sentirlo, that the leaders que los líderes, are making antisocial laws que ellos están formando y formulando leyes antisociales, that are not for the happiness and benefit of humanity. porque no tendrán en mente el beneficio y la felicidad del ser humano. The only way out from this global crisis La única manera de salir fuera de esta crisis mundial is to come back to the law of God, es regresar a la ley de Dios, to come back to the feet of the cross. regresar a los pies de la cruz. In Romans chapter 7 verse 16, En Romanos 7:16, Apostle Paul el apóstol Pablo, shares with the people his inner fight, inner struggle. él comparte con el pueblo una lucha interna que él tenía. He wanted to be good man, Él quería ser un hombre bueno and he noticed y él notó human nature, la naturaleza humana, always rebellious. siempre en rebelión. And he says, Y él dice, if then I do that which I would not, y si lo que no quiero, esto hago, I consent unto the law that the law is good. apruebo que la ley es buena. So the fact that we want to do good El hecho de que queremos ser el bien and we see another law fighting within our body y vemos a otra ley que está luchando dentro de nosotros mismos, testifies testifica que that the law is good. la ley es buena. In Psalm 119, En Salmo 119 I have two Bible verses. encontramos dos versículos bíblicos. Verse 142 El versículo and 142 verse 165. y el versículo 165. The benefits of the law of God. Los beneficios de la ley de Dios. Thy righteousness is everlasting righteousness, Tu justicia es justicia eterna and thy law is the truth. y tu ley la verdad. We are living in a world of lie and deceit. Vivimos en un mundo donde se miente y se engaña mucho. And people are very bothered by this. Y las personas se molestan por esto. You know, we human beings are designed by God with an instinct
Nosotros seres humanos fuimos creados con un instinto to feel when somebody is not honest with us. y nos damos cuenta cuando alguien no está siendo honesto con nosotros And we feel y sentimos that something is not right in our world today. que hay algo que no está bien en este mundo hoy. We feel that we are living in a world of falsehood Sentimos que estamos viviendo en un mundo lleno de falsedad and deceit. y engaño. The only thing, the only hope Y nuestra única esperanza is to look up toward Jesus. es mirar hacia Jesús. Thy righteousness is, thy law is the truth. Tu ley, la verdad. Oh, how much we learn in a hard way to love the truth. Muchas veces nosotros aprendemos de una manera dura cómo guardar la ley. Now, Ahora when the humans are treated like slaves, Ahora que los humanos están siendo tratados como esclavos, we stop loving lies. nosotros paramos de amar las mentiras. When our life is at stake, Cuando nuestra vida está en una situación difícil we lose the taste and the flavor to watch movies, Hollywood. y perdemos ese deseo de mirar las películas, las que produce Hollywood. We lost we lost the appetite, the pleasure to watch Hollywood's lie. Y perdemos el apetito de mirar las mentiras que produce Hollywood. Now we are interested in the truth. Ahora estamos interesados en la The verdad. truth is missing on the world. La verdad ya no se encuentra tan fácilmente en And este all of mundo. a sudden, Y de repente the world is hungry el mundo está hambriento for the truth. por la verdad. But the truth Pero esa verdad can be found solamente puede ser encontrada only in the Ten Commandments, en los 10 mandamientos at the foot of cross. y a los pies de la cruz. The verse 165 says, El versículo 165 dice, great peace have they which they love thy law, mucha paz tienen los que aman tu ley and nothing shall offend them. y no hay nada para ellos tropiezo. So this is another benefit of the law of God. Y este es otro beneficio de la ley de Dios. If we love the law of God, Si nosotros amamos la ley, we will have peace tendremos paz and we will not be afraid of anything. y no tendremos miedo de nada. Now there is something very interesting. Ahora hay un versículo muy interesante 1 Timothy chapter 1 verse 8. en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. But Pero, there is a but. pero, We know that the law is good. sabemos que la ley es buena. When? ¿Cuándo? If Si, a man use it lawfully. si uno la usa legítimamente. You see, we are corrupted minds. Nosotros tenemos mentes corruptas And the holy law of God y la santa ley de Dios in our hands en nuestras manos can be devastating. puede ser devastadora. Law La ley is good es buena if we use it rightly. y si es usada legítimamente. I remember, brothers and sisters, Yo me recuerdo, mis queridos hermanos y hermanas, a young man was called to the military draft. un joven fue reclutado And sure, in the army, you don't have enough food, enough y clothes. en las Fuerzas Armadas usted sabe que no tiene suficiente comida, no tiene suficiente ropa. And he writes a letter to the parents. Y él escribe una carta a sus padres. And the mailman arrives to the family. Y el cartero llega a donde está la familia And the mailman hears a noise, an argument, a quarrel inside of the house. y el cartero escucha dentro de la casa que hay una discusión. The father and the mother of this boy, they were in an argument. La madre y el padre de este joven estaban en una disputa. The mailman was hesitant to knock to the door or to deliver the letter or not, to wait. Y el cartero pensaba si tocaba la puerta o esperaba. But the problem is that he has other mails to deliver. Pero el problema era que él tenía otras cartas que entregar también. So he didn't have enough time to wait until they finished the argument. Entonces no tenía suficiente tiempo para esperar hasta que ellos terminaran de discutir. And then he took his courage Entonces él tomó coraje and he knocked at the door. y tocó la puerta. And he says, hello. Y él dice, hola. The father that was so nervous Y el padre que estaba tan nervioso, says, what? y él dice, ¿qué? Oh, sir, you have a letter.
Y él dice, aquí hay una carta. So the man slapped the door in front of the mailman. Y el hombre cierra la puerta, tira la puerta y la cierra enfrente de En- la cara del cartero. And in the middle of the argument, Y en el medio de este argumento, he goes there, open the letter, cierra la puerta y abre la carta. and so as aggressive as he was, Y agresivamente como él estaba en ese momento, he started to read the letter. él comienza a leer la carta. Dear father, Dice, querido padre, dear mother, querida madre, thank you for the food. gracias por la comida. I need more money. Necesito más dinero. Will you be so kind to give me more? Puedes enviarme más. I need more clothes. Necesito más ropa. He didn't finish the letter. Y no terminó de leer la carta. He trashes the letter in the face of his wife. Y él tira la carta en la cara de la madre. Look at your son. Mira lo que hace tu hijo. How disrespectful he is. Qué tan irrespetuoso es él. He screams against us. Él está gritándonos a nosotros. After 20 minutes, Después de 20 minutos, the argument finished. el argumento terminó. The father came to his senses. El padre recobró sus sentidos. And the mother is still under the shock. Y la madre todavía está en shock. But our son never screamed to us. Pero nuestro hijo nunca nos levantó la voz. We know what we educated and raised. Nosotros sabemos lo que hemos educado. How come he screams to us? Ahora, ¿cómo es que él puede estarnos gritando? She takes the letter Ella tomó la carta and she starts to read. y la comenzó a leer. Now they are calm. Ahora que ellos ya están tranquilos, They are not in any calmados, anger. ya no hay ningún sentimiento de amargura ni nada And así she por el starts to estilo. read. Y comienza a leer. Dear father, Querido padre, dear mother, querida madre, I thank you for the food te agradezco por la comida and for the money that you sent. y por el dinero que enviaste. I ask you Les pido if you can send more money, si please, ustedes pueden mandarme más dinero and more food, y más comida and some clothes if it's possible. y si es posible alguna ropa. All of a sudden, Y de repente, the father says, y el padre dice, this is what he says? ¿esto es lo que él dice? Why 20 minutes ago he was screaming to me? ¿Pero por qué 20 minutos él me estaba gritando? He takes the letter Él tomó la carta and he realizes y se da cuenta that it was not the boy que no era el hijo that was screaming against him. que estaba gritándole a él, It was the spirit era el espíritu of angerness de mal or the fury o la furia that he had. que él tenía. What do we learn from this lesson, brothers and sisters? ¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia, hermano? We can have the law, Podemos tener la ley, but if we don't read the law pero si no leemos la ley, with the spirit of the law, con el espíritu de la ley, we can do a lot of devastation and damages. podemos hacer o crear muchos problemas. God Dios sent us a letter. nos mandó una carta. It's the 10 Commandments. Es los 10 mandamientos, And o these, son los 10 and mandamientos. these 10 Commandments Y estos 10 mandamientos is the most beautiful es lo más hermoso, declaration of love la más hermosa declaración de amor that the Father que un padre, made towards his and sons and daughters. que él pudo haber hecho para sus hijos y sus hijas. You see, Pueden ver, the law la ley is good es buena only siempre y cuando if used properly or justly or rightfully. si es utilizada legítimamente. Look at the people of Israel. Pueden ustedes observar al pueblo de Israel. They had the law Ellos tenían la ley and they use it in a wrong way. y ellos lo utilizaron en la manera incorrecta. We have a law, Nosotros tenemos una ley and according to our law, y de acuerdo a nuestra ley, he must die. él debe de morir. Who? ¿Quién? The author of the law. El autor de la ley. Imagine, Imagínense, we as spiritual people of Israel nosotros como el pueblo espiritual de Israel can have the same spirit of hatred like the Israelites. podemos tener ese mismo sentido de sentimiento que el pueblo de Israel tenía. And with the law, Y con la ley, with the law of God in con our la hands, ley de Dios en nuestras manos, we can kill podemos matar the very creator al mismo creador of this law. de esta ley. That's why Es por eso I que do believe yo creo that all the blessings and the benefits of the law of God que todos los beneficios de la ley de Dios are possible son posibles only if we have the spirit of the law. solamente si nosotros tenemos el espíritu de la ley. So the spirit of the law Así que el espíritu de la ley is the spirit of Christ. es el espíritu de Cristo. You see, if you remember, Si ustedes se acordarán,
Jesus Christ said, Cristo dijo, I give you a new commandment. un nuevo mandamiento os doy, Love your God amar a vuestro Dios with all your heart con todo vuestro corazón and all your heart y and con soul. todo vuestro corazón y alma, And love your neighbor like yourself. y amaréis a tu prójimo como a ti mismo. This is found in Luke chapter 10, verse 27. Y esto se encuentra en Lucas 10:27. But is this a new commandment? Pero ¿era esto un nuevo mandamiento? If you go to Deuteronomy 5, chapter 6, verse Si vamos 5, al libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, we find the copy-paste of this declaration. encontramos que esta declaración se encuentra ahí mismo. Thou shalt love thy God with all thy heart and with thy soul. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Well, why it's a new commandment for the Ahora, Hebrews? ¿por qué era un nuevo mandamiento para los hebreos en aquel entonces? Because they didn't have the spirit of the law. Porque ellos no tenían el espíritu de la ley. What it is written in the law, ¿Qué es lo que está escrito en la ley? and how do you understand? ¿Y cómo entiendes? It is very important, brothers and Es sisters. muy importante, hermanos. And that's why I appeal to your heart Es por eso que apelo a vuestro corazón to understand para que puedas comprender that there is a passive obedience que hay una obediencia pasiva and it's an active obedience y también hay una obediencia activa towards the law of God. a la ley de Dios. You know, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento we have this preponderant thou shalt not. tenemos estas ideas de que dice no harás, But in the real context of the New Testament, pero en el nuevo contexto del Nuevo Testamento, Jesus says you should Cristo decía, deberías love. amar, You should love your God deberías de amar a tu Dios and you should love your neighbor. y a tu semejante. So yes, the law has two aspects. Así que la ley tiene dos aspectos. Don't do it, No hacer, which is passive obedience. que es algo pasivo, But then you have a proactive obedience, pero también hay una obediencia proactiva, which is you should do que something. deberías hacer algo, You should love deberías de amar thy God. a tu Dios, You should love deberías de amar your neighbor. a tu prójimo. I have a text from Spirit of Prophecy Y en el Espíritu de Profecía that is so interesting. encontramos un párrafo que es muy interesante. We can read it straight in Spanish. Podemos leerlo. Nadie que haya recibido la luz de la verdad y quebrante los mandamientos entrará en la ciudad de Dios. Su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Los que conscientemente hayan pisoteado y despreciado su ley en la tierra, no serán llevados al cielo para que allí hagan la misma obra. No se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. So, brothers and sisters, Sí, hermanos y hermanas, what is the spirit of the law? ¿cuál es el espíritu de la ley? How can we keep the letter of the law ¿Cómo podemos guardar la letra de la ley and still violate the spirit of the law? y aún así violar el espíritu de la ley? Look at this. Veamos esto. Jesus says, Cristo dijo, if you call someone stupid or foolish, Él dijo, si vosotros le llamás a alguien estúpido, you violated the law. vos has violado la ley. If I hate someone, Si odias a alguien, I violated the law. has violado la ley. If my eye slides towards temptation and see a lust for someone else, Y si mi ojo mira a alguien y desea a aquella persona, I already committed adultery. yo he cometido adulterio. So you see the significance, Ahora ustedes pueden ver el significado, the spirituality of the law. la espiritualidad de la ley. Mercy, Pero la misericordia, love, el amor, compassion la compasión are elements son elementos in the design of the Ten Commandments. en el diseño de los 10 mandamientos. And what is interesting in this statement, brothers and sisters, Y lo que es interesante en este párrafo, mis queridos hermanos y those who hermanas, violated the law having the light y aquellos que han quebrantado los mandamientos y que han recibido la luz, and they trampled knowingly the law of God, y ellos quebrantan los mandamientos, you see, they have the light, ellos tienen la luz, we have the light, tenemos la luz, ¿verdad? and we choose to violate the law of God. Y escogemos violarla, quebrantar la ley de Dios. Meanwhile, Mientras tanto, others otros don't have the light,
no tienen la luz, don't have the law of God, no tienen la ley de Dios, but they keep the law of God. pero ellos guardan la ley de Dios. How come it's possible? ¿Cómo es esto posible? Let's read. Leámoslo. Those who Christ commands, go ahead. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio puede haber sabido poca teología, pero albergan sus principios. What are those principles? ¿Cuáles son estos principios? It's the spirit of the law. Es el espíritu de la ley. And who can help us to understand the nature of the law? ¿Quién nos puede ayudar a conocer o a entender la naturaleza de la ley de Dios? The spirit of God. Solamente el espíritu de Dios. Go ahead. Amongst the heathens, Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. so what beautiful statement. Este párrafo acá es maravilloso. What a difference. Mira la diferencia. The people of God have the light El pueblo de Dios tiene la luz and disrespect the light. y aún así ellos no tienen respeto por esa luz. You have people in the world. Ahora tenemos personas en el mundo, They don't have the theology of Adventists, ellos no tienen la teología adventista and yet they will not perish. y aún así ellos no van a morir Why? o van a perecer. Why? ¿Por qué? Because though ignorant of the written law of God, Porque aunque son ignorantes de la ley de Dios, they have heard his voice speaking to them in the nature ellos han escuchado la voz hablarles en la naturaleza and have done the things the law required. e hicieron las cosas que la ley requería. So there are people in the world Entonces hay personas en el mundo that are influenced by the Holy Spirit, que están influenciadas por el Espíritu Santo and they obey the law y ellos obedecen la ley naturally naturalmente because they are under the influence of the Holy Spirit. porque ellos están bajo la influencia del Espíritu Santo. So what is important to learn from us Ahora- from this lesson today? ¿Qué es lo más importante para nosotros de aprender hoy de esta lección? That without the Spirit of God, Sin el Espíritu de Dios, without the Spirit of Christ, sin el Espíritu de Cristo, we cannot keep and understand no podemos guardar y comprender the vastness of the law of God. qué tan grande es la ley de Dios. It's impossible. Es imposible. And the Lord says, Y el Señor dice, Desire of Ages 6:38, their works are evidence that the Holy Spirit has touched their hearts. en el deseo de todas las gentes, en la página 593 dice, sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios toca su corazón And they are recognized as the children of God. y son reconocidos como hijos de Dios. This is a powerful reality, brothers and Esta es una sisters. realidad poderosa, hermanos. And we pray to the Lord Jesus. Y le agradecemos al Señor Jesucristo. And I hope Y yo espero that we will learn to understand que nosotros podamos aprender that all the benefits of the law of God que todos los beneficios de la ley de Dios are the gifts of God son un don de Dios given to us, dados a nosotros, to the greatest man al mayor de todos los that hombres lived in this world. que ha vivido en este mundo. The living law of God, La ley viviente de Dios it's called Jesus Christ. es llamado Cristo Jesús. And one of my last statements, he will lift up holy hands, God, go ahead. El que eleva a Dios manos santas sin ira ni duda, caminará inteligentemente en la senda de los mandamientos de Dios. So if we have clean hands, Si nosotros tenemos estas manos limpias, which means we have clear hearts quiere decir que tendremos corazones limpios and clear mind, y una mente limpia. we will walk intelligently Vamos a caminar inteligentemente on the pattern of the commandments of God. bajo los mandamientos de Dios. How can that be? ¿Cómo podemos hacer esto? Through Christ Jesus. A través de Cristo Jesús. I present before you Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y la regeneración de la salvación y redención. the Son of God lifted on the cross. El Hijo de Dios levantado en la cruz. That's our hope, brothers and sisters. Esta es nuestra única esperanza, queridos hermanos y hermanas. Christ in us Cristo en nosotros will be the benefits será el beneficio of the gifts de ese don that come que vino from the Ten Commandments. de los 10 mandamientos. It is my wish and prayer Es mi oración that this law of God que esta ley de Dios will be alive in us sea una vida en nosotros by the presence or through the presence of Christ.
por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesus is coming very soon. Cristo viene pronto. It is my wish and prayer Es mi deseo y oración that we will meet on the glassy sea together, que nos encontraremos en ese mar de vidrio and we will see the smile of the Lord Jesus. y veremos la sonrisa de nuestro Señor We will Jesucristo. hear the voice of Jesus, Escucharemos la voz de nuestro Señor Jesús and we will join the angels y vamos a juntarnos con los ángeles singing to the Lord cantando al Señor the song of Moses el cántico de Moisés and the song of the Lamb. y el cántico del Cordero. May the Lord bless you. Que el Señor los bendiga. Due to the crisis situation, brothers and sisters, Debido a esta crisis, queridos hermanos, I want to ask you something. quiero pedirles algo. If there was a time Si hubo en algún momento for prayer necesidad de oración and study the Word of God, y de estudiar la palabra de Dios, it's now. es hoy. Our life Nuestra vida is not protected and safe anymore in this world. ya no está protegida en este mundo más. The only one who can take care of us El único que puede cuidar de nosotros in this global valley of shadow of death en este mundo lleno de tinieblas is only Christ. es solamente el Señor Jesús. I hope Y yo espero, if this crisis si esta will crisis push us to the night of Jacob's trouble, nos va a llevar a la noche de Jacob, our lives que nuestra vida will be in order with God. estará en orden con Dios. Even in this little soft, gentle crisis, Aún en esta crisis que es muy suave, I see the love of God. puedo ver el amor de Dios. He tried to adjust us. Él está tratando de que nosotros nos ajustemos. If we fell asleep in the church some time ago, Si nosotros nos dormíamos en la iglesia en algún momento atrás, now nobody sleeps in the church anymore. ahora ya nadie más duerme en la iglesia. If we were late in the church long time ago, Si nosotros llegamos tarde a la iglesia en algún tiempo atrás, now nobody's late at the church. ahora nadie está llegando tarde a la iglesia. If I didn't like this brother or that brother in the church, Si antes yo tenía problemas con este hermano o aquel otro hermano en la iglesia, now we don't have problems with any brother. ahora no debemos de tener problemas con ningún Now we are hermano. alone. Ahora nos podemos sentir a gusto. Now, Ahora, if we forgot the Bible in the church, si dejamos la Biblia en la iglesia, now we don't need to forget the Bible in the church. ahora no debemos de olvidarla en la iglesia. If I didn't read the scripture once in a week, Si yo no leía las escrituras una vez a la semana, now I read the scripture every day. ahora yo leo las escrituras todos los días. Brothers and sisters, Queridos hermanos y all of hermanas, a sudden, todos nosotros we want to come to church. queremos ir a la iglesia. All of a sudden, De cualquier forma, we nosotros ahora don't want to queremos. be late. No queremos llegar tarde. And all of a sudden, Y así repentinamente we miss our brothers. sentimos que no podemos estar con nuestros hermanos. Now, Ahora we really miss each other. Ahora nos sentimos que esa necesidad de acercarnos. This is the price. Este es el precio. This crisis Esta crisis is the price es el precio that we have to pay que tenemos que pagar to resuscitate the spiritual life of the people of para God. resucitar al pueblo de Dios. That's the price we pay. Este es el precio que estamos And we pagando. have to praise the Lord Y debemos de adorar al Señor, that He did not forsake us. de que Él no nos ha dejado. He just separated us Él solamente nos ha separado from our idols. de nuestros ídolos. And now Y ahora it's just us es solamente nosotros in Jesus. y nuestro Señor Jesús. May the Lord bless us Que el Señor nos bendiga to use para que podamos utilizar to the maximum capacity a la capacidad máxima this time of grace. este tiempo de gracia. I pray for you. Yo oro por You ustedes pray for us. y ustedes oren por nosotros. God loves you. Dios te ama. Amen. Amén.